Y ahí se ve bien, ahí se chido. Sí, Ok. sí, sí. Ya. Sí, ya. No, pues sí se ve bien. Oye, güey, y si no se meten ninguno de los ingenieros, ¿qué? Me mato, No, güey. Me mato. Eso quiere decir que estoy pendejeando, digo, para nada. no me mato, güey. ¿A qué horas le dijiste? A la 1. Sí, a la una. Ah, ya. Yo, verlo nomás. El cabrón lleva 2 días que no va a la escuela porque está en una fiesta, güey. Hijo de No, puta. ¿Todavía estás allá? No, lleva 3, Sí, lleva... güey. Nomás que ahorita ando en un rancho. Vamos a hacer carnitas. ¿Ahora qué hicieron? Carnitas. Ah, ya. Mira, ahora cambió de depa. Ya se fue a su depa ya de Europa. Güey. ¿Verdad? Hola, güey. Y ahora es streamer. Ay, güey. Se chocas. No hablemos de chocas, por favor. Pues podemos durar un rato así y ya si, no sé, pues ya mandamos mensajes, ¿no? Ya. Pues sí. Sí, estaría bien chistoso que nadie se presente. La... Les damos hasta Y será que voy a entrar, ¿verdad? No, güey, a la Me vez. mato. Que ni uno, o sea, de los 3 que teníamos, ni uno entra. Sí. Eso quiere decir que estoy pendejeando, digo, para nada. ¿Por qué? Y pregúntale. ¿Qué le anda diciendo, güey? o ¿Qué ¿Qué? es esto? No me acuerdo, güey. ¿Qué tanto andabas diciendo? Que yo era muy persuasivo y la chingada. Sí es cierto, que el vato tenía técnicas de Ay, cabrón. control social. No, güey. Que podía influir en las personas fácilmente. No sé. Qué horror, Estamos muy mal, güey. Ni me lo digas. Lo bueno que tenemos todavía más días. Eso. Güey, pero no ha cambiado la fecha de entrega. dio más tiempo para hacerlo. Sí, Se supuestamente. Se supone que Álvaro le dijo que... A la madre, güey, no tengo el nombre de Kevin aquí completo. Oye, no se metió el Jotín mayor, güey. A ese güey No. se murió. Ay. Y si se mete me sorprendería. Güey. Espérense, te quiero unir ya, mije. Inga. Buenas tardes. Bueno. 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 Sí, dígame. Buenas tardes, este es el foro de estructuras. ¿Nos podría dar un poco sus credenciales o un poco su carrera que ha tenido a lo largo de los años en este rubro de la construcción? Ok, perfecto. Todos ustedes, bueno, supongo que los que están aquí, todos cursan la carrera de ingeniería civil, ¿no? Sí. ¿Creo pensar? Sí, así es. Ok. Sí, todos. Sí, así es. De acuerdo. Pues bueno, básicamente digo, una pequeña introducción mía. Soy el ingeniero José Arrazola Cortés. Tengo 27 años. Soy realmente joven en la parte de ejercer la ingeniería civil
ya fuera, dejando el lado académico. Estudié la carrera en la Universidad Tecnológica de México, en Unitec, en Campus Sur, ahí en la Ciudad de México. Y posteriormente, inmediatamente que concluí la licenciatura, bueno, así lo manejan allá, ¿no? Licenciatura en Ingeniería Civil. Ujú. Cursé una maestría de Dirección de la Construcción y Gestión de Proyectos ahí mismo. Y pues bueno, a la par que en la que terminé de estudiar la Ingeniería Civil, la licenciatura primordialmente, compartí la parte del estudio de la maestría junto con pues ya experiencia en, bueno, tratar de ejercer en campo, ¿no? Para partido de todo lo que yo pude recabar durante mi en lo que fueron prácticas profesionales, más que nada en el servicio social, todo eso, pues intentar de aprovecharlo para ejercer inmediatamente saliendo, ¿no? De estudiar, que era lo que, pues bueno, principalmente a mí me motivaba pues a realizar, ¿no? Generalmente, bueno, a grandes rasgos ese soy yo hablando únicamente respecto a la profesión. Ujú. Como tal, en campo, tengo entre 5 o 6 años ejerciendo tanto en gabinete y pues en obra, ¿no? He participado en tanto como residente de obra, tanto como supervisión de obra, tanto como elaboración de costos unitarios, carácter público, la parte privada, desde muy rudimentariamente, digamos, acabados, en tiendas de autoservicio tipo retail, hasta pues obras ya como tipo de drenaje, de alcantarillado, de colectores, ya hablando de una parte más pública, ¿no? En plantas de bombeo, etcétera. Básicamente eso es mi pequeño currículum que hasta ahorita tengo. Les comento, tengo apenas 6 años ejerciendo, entonces pues todavía queda mucho que recorrer todavía. Bueno, pues esperamos que siga colgándose más medallas a lo largo del- de lo que viene siendo la, la profesionalización o el ejercimiento de la carrera que usted estudió. Gracias. Bueno, Sí, ahora usted que, bueno, como nos está comentando, pues es como un ingeniero ciertamente como fresco, ¿verdad? Que va empezando como al profesionalismo. ¿Cuáles usted siente que fue como los desafíos que se enfrentó como ya al egresar, así como un egresado? Pues mira, tuve la oportunidad de empezar a trabajar todavía antes de concluir la licenciatura normalmente, y fue por pura casualidad por tener a un conocido ahí en las clases, que casualmente su novia, que no tenía nada de experiencia, y este cuate sí tenía experiencia, pues iba a meter a una empresa ahí como de generadorista nada más. Entonces yo le pregunté, oye, ahora sí que pues a ver qué pasaba, casi literal. Dije, pues si me daban chance, pues adelante, si no me dan chance, pues ya ni modo. Entonces le dije a su chava, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te acompaño? También me presento y pues a ver qué me dicen, ¿no? Ahora sí que pues ahí yo voy de colado, me presento igual que tú y pues a ver qué me dicen, ¿no? Y me dijo, sí, adelante. Me presenté y ahora sí que fue por casualidad de que ella también era, digamos, no tenía ninguna experiencia, pues ahora sí que a los dos nos jalaron. Pero así como se abrió esa oportunidad en ese momento, cuando ya terminé de estudiar la carrera, impuse a buscar pues chamba por fuera, independientemente de las amistades o a quienes yo había conocido en el servicio social. Déjame decirte que sí había oportunidad, pero pues sí un poco mal pagada,
pero pues ahora sí que era, pues ni modo, o sea, tampoco era como que yo fuera con una carta de presentación con con mucha experiencia en campo y pues, gabinete, o a lo mejor en campo en tratar en obras que son de carácter público o de carácter privado. Entonces pues era simplemente que pues yo lo acepto, y fue más que nada el mentalizarte para decir, ok, voy a estar en este rol de ganar, pues no tanto dinero, pero pues sí valorar todo lo que yo iba a ver y a obtener de experiencia, ¿no? Ujú. Siento que es más que nada, lo más difícil fue eso, el realmente mentalizarme y decir, ok, realmente por un tiempo, ¿qué te gustan? 1 a 2 años, sí ganármelo un poco, o sea, sí estar bastante, digamos, la palabra jodido en cuestión del ingreso, en cuestión del dinero, pero pues yo lo veía más por lo que podía aprender pues en ese tiempo, ¿no? Que era más que nada la otra cara de la moneda. Sí, claro, y supongo que es algo pues común, ¿no? Y es algo que se ve en muchas carreras, que en general muchos de los egresados primero buscan ganarse experiencia para aspirar a mejores puestos, ¿no? Porque a los egresados sí, la mayoría de veces no se les paga como a alguien que ya tenga la experiencia. Sí, sin duda alguna, y realmente si yo pudiera, ¿ustedes en qué semestre van? ¿O en qué cuatrimestre o año, pues? Vamos actual en segundo semestre de la carrera. Segundo semestre vendría siendo pues, el primer año, ¿no? De ahí, ¿de cuántos años es la carrera? ¿De 5 o de 4? De 4 y medio, creo. Son 9 semestres. Ok, 1, 2, 3, ok. Este, pues yo sí les recomendaría inclusive desde esta misma etapa, que intenten a lo mejor no tanto el poder adentrarse en obra o proyectos, sino que ahorita específicamente en esta etapa que es primer año, yo les recomendaría mucho el manejo del software. El manejo del software que en su momento, pues sí lo van a ocupar, y más que nada, pues a lo que van a estar, bueno, a lo que ustedes ya se vayan a dedicar, ¿no? A lo mejor vías, estructuras, costos y presupuestos, en este caso la cuestión de estos programas que son para los estudios hidrológicos, para diseño de canales o de presas, todo eso. Dependiendo del área que ustedes quieran especializar, recomendaría mucho que fueran viendo software, que en su momento pues, saben que lo van a usar sí o sí, porque si ustedes se llegan a meter en vacantes, a lo mejor que ustedes digan, pues vacante de tal puesto que yo quiera ejercer cuando salga, pues van a ver que van a sí o sí manejar mucho software, no nada más el especializado, sino software de lo que es control de obra o de control de proyectos, lo básico, por muy básico. Entonces ahí inclusive podrían empezar pues a verlo, a repasarlo, a mejorarlo, a uno que otro cursillo, para que cuando inclusive durante avancen los años y lleguen las materias más de especialización conforme ya se va avanzando en la carrera, pues ustedes inmediatamente digan, pues este software aquí lo puedo usar, esto me puede servir para yo implementar lo que estoy viendo, lo puedo relacionar de esta manera. Y cuando ustedes vean realmente ya en las vacantes, van a ver que realmente ese software pues lo van a estar pidiendo, y ustedes van a decir, mira, pues ese check yo ya lo voy a tener cubierto, porque pues ya en su momento yo ya lo vi, a lo mejor no lo estoy, o a lo mejor no lo he aterrizado formalmente en un proyecto, pero yo ya sé a qué se van a referir, cómo manejarlo, cómo formar un grupo, inclusive multidisciplinario, dentro de la obra o dentro
ya sea en campo o en gabinete, para manejarlo. Y entonces eso, de entrada, pues ya ustedes ya la van a llevar muy de gane, inclusive con ingenieros que ya tienen la experiencia, pero que todavía no logran asentarse o no logran consolidarse por medio del uso del software. ¿Usted en qué área se especializado dentro de la carrera? Mira, yo tuve varios matices ahí dentro de todo el curso de los años dentro de la carrera, porque yo quería primero estudiar, enfocarme en lo que eran estructuras. A mí me apasionaban lo que eran estructuras, tanto las de concreto y las metálicas, ¿no? En general, todo. ¿Qué pasa? Que conforme van pasando exactamente entre los últimos 2 años, ahí yo me doy cuenta que pues sí estaba, o sea, sí me gustaba la materia, pero ya al momento de ejercerla, pues como que me cabizbajeaba mucho porque en la escuela no nos enseñaban o ni siquiera nos daban una introducción a lo que era el software para, pues, que se usa realmente, pues, allá afuera, ¿no? Si tú te das cuenta, en cualquier bancante de estructurista te piden, creo que el SAP 2000 y creo que hay otros dos ahí muy conocidos, otros dos software de estructuras, y pues digamos que en la misma incertidumbre, pues uno agarra lo más fácil, que es, pues con esta cuestión de la necesidad del trabajo, de yo ya de trabajar antes de salir de la carrera, pues a ver, vamos a un puesto de auxiliar de supervisor, auxiliar de residente de obra, haciendo generadores en una empresa así. Y poco a poco, digamos que me alejé de esa idea y dije, bueno, si bien es cierto que ya estructuras, pues ya es algo que ya estoy descartando totalmente, vi por ser, digamos, en un segundo escalón, pues para lo que también me gusta y soy bueno, ¿no? Que en este caso es la gestión y control de proyectos. Y entonces dije, bueno, ahorita ¿qué puedo hacer? Pues de una vez aprovecho para, terminando la licenciatura, estudio una maestría de gestión de proyectos y así yo ya voy, me vendo en el campo laboral como una persona que, pues bueno, ha empezado con experiencia en obra, exclusivamente en obra o de supervisión, y reforzado con temas de gestión y control, ya en ejecución de los proyectos. Entonces dije, bueno, eso ya con lo que había empezado de tiempo con experiencia, dije, pues eso ya lo amarro con esto. Y entonces con eso ya me da un plus para, o sea, a lo mejor en el siguiente trabajo o cuando yo quiera percibir un salario mejor, pues bueno, ya tengo esto que se complementa, tanto experiencia y tanto estudio especializado en esa misma experiencia que he tenido, ¿no? Y tratar de relacionar siempre lo académico con la experiencia, porque pues a lo mejor podría sonar muy contradictorio el hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues es que tengo a lo mejor una experiencia, tengo una maestría o una especialización de vías, pero ¿sabes qué? Toda mi experiencia en obra ha sido de únicamente, pues, un ejemplo, ¿no? De ser residente de obra en puras remodelaciones de escuelas, ¿no? Un ejemplo, de escuelas públicas de diferentes niveles, ¿no? Entonces, ahí se pierde un poco para lo que uno se especializa y con lo que uno ha, pues, de cierta manera, a veces hay que decirlo, lo que uno ha alcanzado a veces a tener como experiencia. Entonces, no les digo así de manera tajante que, pues, si no lo ven al final, pues ya no lo hagan, sino de que ahorita que están empezando y les llama la atención, bueno, empezar a ver el software, ver de cierta manera cómo a lo mejor cuando llegue el momento de hacer mi servicio social o mis prácticas profesionales o mis pasantías para que me liberen, pues, el título, bueno, saber en qué instituciones, ya sea públicas o particulares, yo poder entrar para poder seguir haciendo match con lo que yo quiero, a lo que yo quiero especializarme, ¿no?
Entonces, en mi caso, esa fue la situación. E inclusive ahorita, actualmente, que no tengo mucho trabajo, bueno, ahorita no he estado trabajando en la ejecución de proyectos, ya sea en campo o en oficina, pero sí he estado ahorita del lado de costos y presupuestos, de obra. Entonces, para mí es todavía mucho más fácil entrar en esta área, porque ya todo lo refuerzo con lo que yo ya estaba en obra. Entonces, digamos que en mi caso, los costos y presupuestos es una área que todavía complementa más la parte de ejecución de obra en campo y de control y gestión en oficina. Pero sí hay unas ciertas áreas que siempre que pues a lo mejor yo me especialicé en hidráulica y estoy viendo canales, estoy viendo líneas de agua potable, de atarjeas, y después cambio a otra chamba y estoy viendo únicamente, ¿cómo se llama? Construcción de viviendas horizontales, ¿no? O verticales, ¿no? Entonces, luego es muy difícil hacer match con lo aprendido y lo hecho a nuevas oportunidades que muy ciertamente esas oportunidades a veces son pues la que te cae o la que puedes tomar ahí al momento, ¿no? Pero, digamos, en mi caso sí, así ha sido esa parte de mi especialización dentro de la ingeniería civil. ¿Y Gracias. cuál es su experiencia con estructuras que se mueven lentamente? Estructuras que se mueven lentamente. Mira, realmente, bueno, dentro del curso de estructuras, tanto de mampostería, de concreto y las metálicas, sí se hacía mucho hincapié en el tema de, pues, en dónde están desplantadas, en qué tipo de suelo, cómo está conformado, los estudios necesarios para saber a qué profundidad saber desplantar pues la cimentación, algunos sistemas de aisladores, de movimiento respecto al tema de los sismos. Eran muy enfáticos en dar toda la teoría porque, bueno, no sé si ustedes son de aquí de la Ciudad de México. No, somos de Jalisco. Bueno, yo en lo personal soy de Jalisco. Somos de una ciudad pequeña, se llama Tepatitlán. Ok. Bueno, en este caso, bueno, desconozco el tema de qué tanto allá se sientan los sismos, pero pues bueno, acá en la Ciudad de México pues ya saben que es de todos los años, por no decir de todos los meses, pero entonces pues al haber mucha teoría y mucho énfasis en esa cuestión, pues la teoría sí era abundante. Lamentablemente la práctica o tanto prácticas de la propia institución pues eran muy deficientes, por no decir pues nulas, y ya fuera en campo el tema de estructuras que se mueven con comportamiento lento, despacio, o como aquí lo mencionas, ¿no? Comportamiento como cuasi estático, pues no es algo que yo haya visto directamente o inclusive hablándolo en temas del proyecto, cuando te muestran los planos, te muestran el tipo de cimentación, la excavación que se va a hacer, a tal profundidad. Normalmente, inclusive los propios residentes de las instituciones, tanto públicas o tanto como los superintendentes de las particulares, pues no hacen mucho hincapié en ello. Creo pensar por lo mismo de que pues no es como que es su área de mayor acción en el sentido de estar en campo. Más que nada, rara vez se llegan a presentar en obra porque pues ellos, bueno, ese tipo de, pues sabemos que ese trabajo es más de oficina, más de gabinete, ¿no?
Y repito, el superintendente o los superintendentes que suelen estar, digamos, que comparten la responsabilidad de ellos en obra, muchas veces se limitan bastante, por no decir mucho, pues a manejar algún cierto tipo de terminología o de técnicas al momento de ejecutar pues cualquier trabajo que conlleve pues, una excavación, una cimentación, tipos de, pues, pues sí, todos los elementos mecánicos que conforman pues una estructura, ¿no? Por muy simple que sea. Ujú. Ok. Y con respecto a las a los requerimientos o a las necesidades estructurales de un edificio para contrarrestar los sismos o algún otro tipo de siniestro de ese estilo, ¿nos podría dar algunos ejemplos o algo con lo que podamos entenderlo de una manera más familiar? Bueno, normalmente lo que es en la parte teórica en la escuela siempre se va a mencionar o bueno, que actualmente hay muchas tecnologías en las cuales ayudan a que los movimientos en una estructura pues, puedan ser mitigados hasta cierto, hasta, hasta cierto punto, porque también estamos de acuerdo, estamos en el entendido de que pues, una estructura no puede ser totalmente rígida al 100%, tiene que tener siempre un porcentaje de, no tanto de flexibilidad, hay otro término que es más específico, pero que sí tenga que al momento de que sufra algún tipo de movimiento, sea cual sea, pues sí se pueda, o sea, los elementos mecánicos que lo conforman sí puedan absorber dicho movimiento. Tenemos y aquí mismo están las propias ilustraciones, ¿no? Los aisladores, bueno, en la última, sí, la tercera imagen que son los aisladores, o la del medio que son los contraventeos, en ciertos, dependiendo del cálculo, en ciertos muros o en ciertos ejes de la construcción, en ciertos niveles, que pues el diseño permite que puedan ser mitigados estos movimientos en los puntos más desfavorables de la estructura, ¿no? Y esto pues también corresponde mucho al tema arquitectónico y al tema pues de condiciones de suelo que existen, ¿no? Y claro que todo esto no nada más lo deriva de esos puntos, ¿no? Sino yo pondría en primer lugar y el más fundamental, pues la geología en cómo está conformada en todo el subsuelo, ¿no? Allá en Ciudad de México, ¿cuál es el más común o como en edificios de arriba de 10, 12 pisos? ¿Cuál es el sistema que más se tiende a utilizar para contrarrestar estos esfuerzos o cargas extras que se hacen para el movimiento del edificio? Siempre depende. ¿De qué va a depender? De los tres tipos de suelos que esté presente en el terreno donde se quiera desplantar, ya sea tipo 1, 2 y 3 o tipo A, B y C. Aquí en el reglamento de construcciones de la Ciudad de México manejan 1, 2 y 3, tanto como A, B y C. A veces es un poco contradictorio o un poco confuso porque acá los usan mucho para normativa tanto como local, para ciertas normas, y bueno, hay mucha referencia respecto bueno, tratan de como que de homologar ciertas fórmulas, un ejemplo con las que maneja el IMC, ¿no? O ¿cómo se llama? El American Concrete Institute, el ACI, perdón, como el ACI. Entonces, simplemente es saber si es suelo totalmente tipo roca
que por ser suelo, pues sí se considera como, bueno, más bien al ser un suelo duro, prácticamente roca macizo, sí se considera como suelo, un suelo más, no seco, pero sí, y no pantanoso, sino es un suelo tipo saturado. No al 100%, y ya el otro tipo de suelos es ya totalmente pues pantanoso, ¿no? Hay partes en la Ciudad de México donde es totalmente piedra y donde es totalmente pantanoso y donde es un suelo de transición, ¿no? Normalmente en los suelos pantanosos se suele hacer una cimentación profunda, y en este caso de ser de tipo de zapatas corridas. ¿Cómo lo podemos traducir a esto? Un tipo de cimentación más, en este caso si es profunda, pues lo podemos dimensionar como con cajones de cimentación. Y ya y ya el resto del desplante de la estructura hacia arriba, ya sea puede ser un sistema de muros de carga o de marcos rígidos. Cuando normalmente es un tipo suelo totalmente duro, roca prácticamente, las cimentaciones siempre suelen ser más superficiales. Y por lo general, en este caso para proyectos más, bueno, que digamos que son edificios de, como tú lo decías, de 7, 8 a más niveles, normalmente se suele usar un sistema de pilotes. Entonces, todo se basa en el tipo de cimentación que utilizamos, más que los sistemas que ahorita tratamos en las diapositivas, pues todo forma la base. Bueno, es más respecto a las condiciones y respecto al alcance de proyecto que se tenga. Si es un proyecto de una casa habitación en un suelo duro tipo roca, la cimentación va a ser realmente pues, muy superficial. Pero bueno, proyectándolo un poco a lo que estamos viendo aquí en sistemas, digamos, aislantes que absorban movimientos, por ya sea sismos en este caso, si hablamos de que el edificio va a estar desplantado en un suelo completamente duro, sí se considera pues el uso de pilas, ¿no? En este caso, si se considera el mismo edificio en un suelo fangoso o saturado, pues sí, ya sea cajones de cimentación junto con doble sistema, tanto como de pilas y cajones de cimentación. Entonces, también va a depender, depende de la condición y del alcance que tenga, en este caso, pues el edificio, ¿no? Qué tan grande, o pues sí, más que nada es eso. Porque pues de ahí partimos, sabiendo la magnitud del proyecto, vamos a saber el tipo vamos a tener que saber con exactitud a qué profundidad la capacidad de carga del suelo va a ser la suficiente para que pues toda la construcción, cuando ya esté terminada, no se nos ande asentando. Y como en el caso de la Ciudad de México, que sabemos que al estar encima de un lago, el desaparecido lago de Texcoco, como todo eso se rellenó con tierra o partes de madera, digo, de piedras, con los años sabemos que se ha llevado una cierta cantidad de extracción de agua de los mismos mantos acuíferos, ¿no? Y eso provoca los famosos socavones. Entonces, tengo entendido que en Ciudad de México baja cada año cierto centímetro de la ciudad, o sea, se va haciendo cada vez más, se va asentando cada vez más hacia abajo del lago. ¿Nos podría compartir cómo se preparan ante esto o cuáles son los métodos que se utilizan para que esto no termine de destrozar una estructura o de algo por el estilo? Ok. Mira, pues
Ah, digamos que es algo triste porque muchas veces y en algunas ocasiones, bueno, si nos remontamos al inicio de la urbanización de lo que fue la Ciudad de México, muchos edificios y construcciones no se, pues obviamente no iban a saber cómo prevenir a futuro una condición La primera vacía. del suelo que hiciera que los asentamientos que iban a haber, pues, eh, bueno, más bien, no sé, pues sí, digamos que muchas construcciones no se hicieron para soportar las condiciones en las cuales ahorita está, pues, varios suelos de la Ciudad de México. Inclusive el tema, el tema del crecimiento urbano desmedido sin control propicia muchas veces que el asentamiento urbano haya crecido en lugares donde realmente el suelo ni era no era acondicionado para poder construir ni siquiera una casa de, pues, de 2 niveles, ¿no? Por el tema del suelo, porque fue rellenado por mucho tiempo con basura, con escombros, el paso del tiempo, con muchas cosas. Hay muchas partes de la Ciudad de México que, pues sí, tú te pones a hacer un hoyo literal, pues sí, lo más seguro es que nada más encuentres pura tierra, llegues al nivel freático y pues hasta ahí, ¿no? Van a haber lugares donde luego 10 centímetros que excaves va a empezar a salir basura y todo este tipo pues, de desechos que pues era un lugar pues destinado para eso, ¿no? Entonces, y más, sin embargo, a eso le agregas el tema del, del- los temas del comportamiento sísmico en la región que es Ciudad de México, pues sabiendo que tiene suelos fangosos o muy saturados, pues todo eso lleva a que cualquier movimiento proveniente de un sismo, pues prácticamente el suelo lo haga pues como quiera. Pues, haz de cuenta que como si fuera una masa de pan, tú nada más le metes el dedo y así o sea, tan fácil es la deformación en algunos puntos de la Ciudad de México cuando ocurren sismos, ¿no? Y bueno, eh, eso digamos hablando de las condiciones que ocurren periódicamente al año, la condición de cómo se han conformado los suelos a lo largo de los años, pero el otro factor que pues le termina en la torre a todo pues, es lo que comentas respecto a la extracción de agua de estos mantos acuíferos que hace pues que por sí solo el suelo encuentre este asentamiento dado que ya no hay nada, ya no está ese líquido que digamos que permitía que estuviera ahí pues, soportando, ¿no? Entonces, lamentablemente hay muchas construcciones que, pues, ya sea desde el estudio de mecánica de suelos, estudios estructurales, pues se tocan, pero al final de cuentas no se llevan a cabo muchas veces por el tema de lo costoso que es hacerlo. Y entonces, si bien es cierto que en la Ciudad de México tenemos reglamentos y normas que seguir en cierto tipo de construcciones, eh, muchas veces termina siendo un tema pues burocrático de dinero en el cual no se lleva a cabo el correcto procedimiento constructivo, el correcto sistema y pues es por ello que muchas construcciones pues empiezan a tener hundimientos diferenciales, empiezan a tener fisuras en ciertos muros, inclusive de concreto, que son destinados, que se construyen con esa intención, ¿no? Para hacer, digamos, los pilares que cargan ciertas estructuras, las estructuras. Entonces, eh, digamos que se termina definiendo en eso. Pero hay otros lugares o otros sectores, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, que normalmente ahí las pistas están en constante mantenimiento para poder, por el tema de este hundimiento diferencial, se tiene que quitar la carpeta y volver bueno, la carpeta de rodamiento se tiene que demoler, se tiene que quitar
y se tiene que volver a colocar. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar toda la pista, pues que toda la pista tenga un nivel parejo, ¿no? En este caso, ahí se lleva mucho mantenimiento, pero digamos que ese es el ejemplo más claro en cómo se mitiga esta condición que sucede, ¿no? Porque no es tanto prevención, porque prevenir un hundimiento en una zona dada esas condiciones, pues realmente tendrías que hacer todo un sistema de cimentación con pilotes, después hacer todo un sistema de cajones de cimentación y ahora sí, sobre todo ese sistema, echar tus pistas para que ya no tengas temas de hundimiento. Pero pues imagínate hacer esos trabajos ahí en el aeropuerto, pues cuándo, ¿no? Entonces lo que es más fácil es el mantenimiento de mitigación para evitar que pues, las pistas pues, literalmente pues, colapsen, ¿no? Por estos hundimientos. Ahí, a lo que nos platica, a lo que nos platique como qué papel juega como ahí el hecho del mejoramiento del suelo. Si es común el uso de eso, o qué es lo que se llevan a cabo para hacer una mejor compactación del suelo. Mira, ahí te va, a ver, voy a compartir pantalla para más o menos dar aquí en Paint para más o menos ilustrar lo que a continuación les voy a mencionar. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Sí, se ve bien. Ok. Entonces, no sé si ustedes llegaron a hablar respecto al NICM, al nuevo aeropuerto internacional que estaba haciendo Peñanito. Sí lo escuchamos. Sí, va a ser en Texcoco, ¿no? Ajá, ahí mero. Sí. Mucha controversia respecto a ese aeropuerto era que el suelo completamente, que toda el área donde se iba a construir, más que nada hablando únicamente de las pistas, siendo muy puntual en las pistas, pues iban a desplantar en un terreno que realmente, pues si tú te vas hoy al día a ver, pues está todo lleno de agua, es prácticamente un pantano ahí. ¿Cuál era la ingeniería detrás de todo esto, del por qué se decidió hacer ahí por qué estaba planeado ese lugar para hacer un aeropuerto, no nada más por el lugar tan amplio que existe, sino que todo el suelo, a pesar de ser pues saturado, prácticamente un pantano, la ventaja, o más bien no la ventaja, la condición era que, bueno, ¿qué se podía hacer? Y digamos que esta fue lo que se preguntaba. Ellos decían, ok, tenemos casi un nivel de agua a este nivel, totalmente inundado. Supongamos que la línea naranja es el, digamos, nivel de terreno natural. La línea azul es a donde se llegaba a inundar ahí todo el lugar. Y pues ellos simplemente dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos para poder liberarnos de esta condición constante y que allí estaba, para prácticamente decir, o para prácticamente llevar este nivel azul hasta acá abajo, ¿no? O que simplemente no estuviera, pues prácticamente pues, que no existiera, ¿no? Y la idea era drenarlo. Entonces, ¿cómo lo pensaban drenar todas esas hectáreas de terreno y predio que estaban destinados para las pistas? Pues era simplemente sobrecargar todo el predio de peso. O sea, ponerle peso a todo el predio. ¿Para qué? Para que este nivel que tenemos aquí, que es del suelo,
todavía bajara un poco más, y te hablo que bajara a casi un poco más de un metro, bajar ese nivel hasta este otro segundo nivel, para que en primer lugar, esta distancia que tenemos, absorberla con paso de los años, y que durante varios años no tengamos temas de hundimiento. ¿Y para qué? Para que todo el líquido o el agua natural, llevarla una parte a un nivel freático, mantenerla en un nivel freático, y otra parte, pues extraerla. ¿Cómo pensaban extraerla? Que con todo el peso que le ponían aquí de cientos de... recuerdo que cuando fui a la visita allá, cuando todavía no se cancelaba, cuando todavía estaban en pie los trabajos, tenían, digamos, montañas o prácticamente unos taludes conformados por pura roca, que desde lejos parecían rocas de estas de las de río, pero eran piedras de basalto prácticamente más de 80 centímetros, casi un metro de diámetro, máximo un metro por un metro de largo estas piedras, ¿no? ¿Para qué? Para poder así mantener un peso, meterle peso al suelo, que este suelo bajara a un nivel inferior, así absorber el hundimiento diferencial que ahorita existe a lo largo de años, aquí absorberlo con este sistema, evitar darle mantenimiento a las pistas durante largos años, no darle mantenimiento a las pistas porque no habría hundimientos, dado que se iba a prevenir haciendo estas acciones, mitigando de esta forma. Y el tema del agua, al momento de extraerla, no nada más con unos a ver, déjenme aquí lo dibujo un poquito mejor. En todos los costados de las pistas se hacían unos canales provisionales, donde aquí toda esta agua era drenada, la que primero, digamos, por naturaleza existía, y después la demás que se iba drenando por todo el peso de material que le ponían encima al terreno, digamos de esta manera superficial, ponían tubos, colocaban tubos a lo largo, con orificios, para que fuera drenando el agua y saliera a estos canales provisionales, y hay aquí pues que se fuera, ¿no? Digamos, en el proyecto se tenía pensado que algunos de estos canales fueran a quedarse como ya o sea, que fungieran parte pues de este sistema hidráulico de drenaje, ¿no? De la propia pues de todo el líquido que aquí que por naturaleza pues se concentraba, y la que pues llegaba a existir pues en lluvias, ¿no? Entonces, digamos que ese sistema estaba pues muy bien planeado, muy bien ejecutado, y era, digamos, hablando únicamente de las pistas, era la parte principal en cómo mitigar el tema del hundimiento de la pista en ese lugar donde se iba a hacer. Obviamente ya después, al momento de absorber esta diferencia de suelo bajo este sistema y evitar darle mantenimiento por muchos años a la pista, pues también conformarle su propio sistema de cimentación adecuado, el cual ahorita el actual aeropuerto internacional, el Benito Juárez, no tiene. ¿Qué no era Felipe Ángeles?
Entonces tú le sumas la preparación del suelo, preparas el suelo, el terreno, mitigas la condición que te pueda afectar en el futuro a tu proyecto, lo adecuas o desplantas el proyecto de tal manera que sabes que vas a tener la condición de, ya sea de un hundimiento al paso de varios años. Y pues bueno, conforme a esos estudios y a esa metodología, pues puedes llevar a cabo un buen proyecto. Obviamente el aeropuerto, el que ahorita existe y el cual comenté que pues se tiene que dar mantenimiento a todas las vías porque pues digamos que en el actual aeropuerto aquí tienes tu pista ya sea de aterrizaje o de despegue. Al paso del año es posible que en esta parte a lo mejor aquí lo voy a hacer muy pronunciado para que se vea, ¿no? Pero pues tampoco es tanto así. Pero que digamos aquí se forme un bache, aquí se forme otro más largo así. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues reparar secciones de la pista para poder, pues, simplemente recuperar esa nivelación totalmente pareja que tiene que tener, pues, una pista de aterrizaje, ¿no? O las pistas en los aeropuertos. Estas condiciones obviamente ya no se presentarían en el nuevo aeropuerto en base a todo ese sistema. Entonces, digamos que esa era una de las formas en las cuales pues, se pensaba mitigar la condición tanto del asentamiento de la Ciudad de México por estos hundimientos diferenciales y por la condición natural del suelo saturado que existe ahí en Texcoco, ¿no? Sí, se entiende el tema. Solo aquí tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de la antigua Basílica de Guadalupe, ya ve de que se está hundiendo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que eso esté pasando y a unos metros más adelante esté la nueva? Siendo que, pues, la primera la hicieron en 1609 y la otra en 1720 y tantos o algo así. Entonces, no entiendo mucho cómo fue la ingeniería y si nos pudiera explicar un poco de eso. O sea, respecto a que la antigua basílica no se hunde y la actual sí. Al revés. Al revés. Ah, ok, al revés. La anterior se hunde y la de ahorita ya no. Sí, o sea, ¿cómo es posible que estando unos metros pase eso? Ok, es por el sistema de cimentación que les comentaba. Cuando estás en un suelo saturado o inclusive en un suelo de transición donde tienes pues pocas arcillas y de ese tipo de terrenos a un tipo de suelo ya totalmente pantanoso, ya sea cualquiera de esos dos tipos, la cimentación siempre es recomendable hacerla con pilotes o pilas, dependiendo del proyecto. Pero en este caso, digamos, ¡ay, qué feo! A ver, voy a tratar de ilustrarlo aquí. Esta de la derecha va a ser la primera catedral que existía, ¿no? Uh-huh. Ahí está, ¿no? Más o menos ahí está, ¿no? Y esta es la otra. Más o menos así, ¿no? Digo, no conozco muy bien cómo es la arquitectura, pero más o menos algo así. En un sistema, en un suelo, en los suelos cuando son totalmente saturados, la cimentación siempre es recomendable hacerla de pilotes
¿Para qué? Para llegar hasta el estrato más duro existente que haya en el lugar. Entonces, tú al momento de conformar tu estructura y desplantar la base de pilotes, que aquí casi siempre no son de fricción, sino de punta. No sé si ustedes sepan esa diferencia entre pilas, pilotes de fricción, o por qué una es pila y otro pilote, por qué uno es de punta y otro de fricción. No, no la conocemos. Ok, para estos casos, para suelos saturados, el pilote que se usa siempre es en punta, siempre tiene que estar en punta, para que pues, el sistema sea de esta manera y el esfuerzo se concentre en lo que es el estrato más duro que se encuentre, ¿no? Después de toda esta área que tienes de suelo saturado, arcilloso, de pantano, ya poder llegar a un estrato duro, y por eso es que son en punta, para que puedan no nada más digamos, tocar con firmeza, sino también entrar de cierta manera un poco en el estrato duro y estar más anclado al suelo firme, que no queden realmente pues volando ahí como como en cualquier digamos, como si estuviera así, pues digamos, sí puede estar tocando el estrato duro, pero no tiene esa como que unión. Entonces es por eso que se empunta, para que pueda perforar un poco el estrato duro y ahí tenga todavía mucho más agarre. ¿Qué pasa? Que este sistema fue el que se usó aquí en la nueva basílica, la nueva catedral. La anterior era muy superficial. Y esta que tenía, que a lo mejor en unas partes, digamos en esta parte derecha, pues el suelo, al empezarse a hundir un poco de esta manera, pues el asentamiento iba a propiciar que este lado pues se fuera hundiendo en este sentido, y digamos que eso propició a que pues en algunos momentos fuera así, ¿no? Y yo tuve algunos maestros en los cuales sí tuvieron que hacer trabajos de intervención para poder evitar que se siguiera hundiendo pues, la propia catedral, porque la cimentación que tenía pues, era muy superficial. ¿O a qué me refiero con superficial? A simplemente a no más de 2 metros. A pesar de tú decir, bueno, son 2 metros hacia abajo, puede ser considerable, que si tú pones una zapata o una zapata aislada o corrida, pues puede funcionar. En este caso no, porque pues todo el terreno funciona como uno solo. Digamos que es tan masudo que pues si se hunde esta parte, pues el terreno tiende a ser esto, ¿no? Tiende a hundirse de manera así, en diagonal. No es que sea así y en la esquina derecha, como se está hundiendo, pues sea así, ¿no? No, realmente ese tipo de suelos tienen esta condición cuando empiezan a haber hundimientos diferenciales. ¿Y esto a qué? Pues, ¿por qué se da? Pues por el tema, en primer lugar, por la extracción de agua de los mantos acuíferos. Hay ciertas zonas que empiezan a perder más agua que otras y se empieza si de un lado ya empieza a presentarse el hundimiento, pues ya el terreno empieza a agarrar todo parejo, ¿no? Cuando son realmente muy saturados. Comentabas algo muy importante respecto al tema de los socavones. Muchas veces sí, empieza a haber esta
esta extracción de agua evita que el terreno arriba pues, puede estar realmente compactado. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a disgregar en ciertas partes. Digamos que este es mi terreno. Este es el socavón que se hizo. Esa es parte del suelo que existe. Y supongamos que en esta parte... A ver, ¿cómo puedo hacer? A ver. Cuando suele haber socavones muy puntuales es porque se presenta esta condición. Al haber en el manto freático, hay partes donde pues, más profundas que otras, hay otras que conservan más agua que otras, entonces cuando hay un punto en donde de tanta extracción ya no hay agua, inmediatamente superficialmente se empieza a secar toda esta parte. Y el hecho de y por el hecho de que sigue estando en una condición de humedad, hace que la unión entre todo el material... A ver, que entre el material y acá adentro, a diferencia del que sí está contenido con la marca de humedad del manto freático, pues hace que se vaya disgregando poco a poco de abajo hacia arriba, en capas. Por eso luego no nos damos cuenta de lo que hay hasta que pues simplemente a veces inclusive, no sé si les ha tocado o ver videos que pues, tú estás viendo un terreno digamos parejo, simplemente pones el pie y ya ves que hay un hoyo hasta abajo. Es por esta misma condición de que ya no hay, bueno, de que en primer lugar de que hay ciertas oquedades donde ya, donde ya no hay agua y que la misma condición húmeda del lugar haga que se vaya desprendiendo esta parte de las laterales. Entonces, eso es, digamos que así es como se comportaría un socavón derivado de extracción de agua de los mantos acuíferos. Hay otro tipo de... Regresando al sistema de la basílica, ¿cuál es el sistema constructivo para detener este hundimiento que se produce por el suelo no firme? En ese momento, mis profesores me comentaron que simplemente fue un apuntalamiento. Fue un apuntalamiento en la parte, en las partes donde ya sea que literalmente el predio o los muros ya iban cediendo, que literalmente se veían pues así hacia abajo. Hay otros que estaban igual firmes, pero que ya abajo ya no tenían nada, ya tenían literalmente un socavón abajo. Pues era en estos casos, digamos en el caso de arriba, era apuntalamiento. En ese entonces, bueno, comentaron algo así que había hecho, o sea, un sistema muy rudimentario realmente, que fue con maderas, tipo apuntalamiento con pilotes, pero perdón, con barrotes y polines de madera,
simplemente para contener el hundimiento, nada más. Y para los casos donde donde existían socavones, simplemente rellenarlos con material que en este caso era ya sea concreto fluido o una mezcla entre tepetate y ¿cómo se llama esta piedra? Y tesontle. Entonces, básicamente eran las únicas dos maneras en las cuales podían intervenir una edificación de ese tipo por el tema pues del INAH. El INAH es muy estricto respecto a ese tipo de construcciones y mientras menos se puede intervenir en lo que sea, pues mejor para ellos. Realmente si fuera por el INAH, que se quedaran así, que si se caen, pues que se tengan que caer, ¿no? Casi, casi. Entonces, es por eso que no se le metió un sistema más complejo, como pues, a lo mejor la elaboración de pues, simplemente el meter un pilote de punta. Que esos pilotes de punta tú los pones con la máquina al lado del predio y lo vas dejando caer y solito va perforando el sustrato hasta llegar hasta terreno firme, y ya en esa parte tú ya puedes anclar de diferente manera el pilote a la base de la estructura por medio de ganchos, de puro acero. Entonces se podría hacer, pero en este caso el INAH es muy extremadamente quisquilloso, digo, por no decir mamón, con ese tipo de edificaciones. Simplemente con el hecho de decirles, cuando estuve supervisando una obra de líneas de agua potable ahí por el metro, ¿dónde era? Por metro normal, por allá, sobre la calzada México-Tacuba. Ahí habían unas bibliotecas que ya tenían pues, años, ¿no? Y que estaban, obviamente, que pues el INAH monitoreaba, ¿no? Por los años que ya tenía de existencia. Entonces simplemente a nosotros, o bueno, a la empresa, no le dejaban demoler la carpeta asfáltica con martillo o con rotomartillo, porque según el INAH decía que hacía vibraciones de tal manera en que pues, podían derrumbar la estructura o el predio, ¿no? En este caso era un tipo biblioteca, pero pues, o sea, sí puede pasar eso, pero pues en condiciones muy, muy extremas. Si hablamos de una edificación que ya de plano está en el totalmente abandono, ahí estaba todavía en servicio esa edificación, y pues los trabajos se estaban haciendo casi a mitad de avenida. Realmente era las vibraciones que recibía, por mucho que fuera, por muchas vibraciones que recibiera, pues eran realmente muy mínimas debido a la distancia, ¿no? Entonces, si ahí nos ponía muchas restricciones y casi hubo la parte de la vialidad que colindaba con esa, que era la parte de esa biblioteca, pues realmente casi lo tuvieron que hacer escondidas, porque pues el INAH no iba a permitir que lo hicieran pues de otra forma, ¿no? A lo mejor manual, pero pues eso ya en campo, al momento de ejecutar la obra, una demolición en campo de ese tipo, pues sí, te retrasa mucho, te para muchas actividades, ¿no? Pero bueno, es por eso que en este caso yo entiendo que a lo mejor a los profesores no les hayan dejado, o en la planeación o el proyecto que se tenía, pues no les hayan dejado hacer pues, algo más, ¿no? Y estos parches, pequeños sistemas que se hacen, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que llegan a resistir los temblores o que son efectivos? Su vida útil. Digamos, de vida útil, primero un apuntalamiento a base de madera o de
ay, ¿cómo se llaman estos? Llevan un nombre, haz de cuenta que es el mismo, es como apuntalar con un polín, pero tienes tu polín y atrás le metes una hoja de triple y lo refuerzas en ambos lados. No es un entalimado, pero el sistema tiene un nombre, el cual tú lo vas poniendo, si lo vemos en planta, tienes, digamos, tu excavación y tú lo pones alrededor, para que en este caso eh, no haya derrumbamientos, ¿no?, de material. Es un tipo de ADM, pero no tiene otro nombre. Digamos, ese tipo de sistemas, que es lo que se metió aquí con este tipo de puntales, pues realmente no es que sea muy pues, de mucha vida útil. La verdad es que en ese momento no le preguntamos a nuestros profesores, o realmente yo no me acuerdo que se haya hablado de una vida útil, pero pues algo sí nos quedó muy claro, que lo que mencionó el profesor, que pues no era lo más conveniente hacer. O sea, realmente había otros sistemas de mitigación de hundimientos con pilotes de punta que esta pues, cosa, ¿no? Entonces, realmente nos dio a entender que, pues, obviamente este sistema no era acorde respecto a lo que requería la edificación, y pues así lo dejó, ¿no? Simplemente, pero digo, ahorita en mi experiencia, pues realmente esto no te da ni garantía ni más de 5 años. Chance llegando a 3 y pues eso ya otra vez, ¿no? Y eso sin considerar que pues a lo mejor existan sismos pues, fuertes, ¿no? El tema de las oquedades, de rellenar las oquedades con concreto fluido, ese sí ya es más duradero, pero de todos modos, ¿qué pasa cuando rellenas una oquedad con concreto fluido? Pues corres el riesgo de que alrededor pues, pueda existir otro, ¿no? Y acá al lado, pues otro, ¿no? Y tú vas a inspeccionar y dices, no, pues está bien el relleno que se le hizo, el concreto ahí está, pero pues igual ya tienes otro acalado y otro acalado, entonces pues... Pero eso, estas condiciones pasan pues ya otros años, o sea, cuando transcurren más años, ¿no? Ahora, hablando de todo esto y a lo que yo había investigado sobre el tema, he notado que este tipo de eventos como socavones o que el suelo se asiente y que se empiece a ladear o se empiece a dañar la estructura es muy común en estructuras viejas, y que es algo que pasa mucho por el paso del tiempo y cómo el suelo se va aplanando, por así decirlo. Y la verdad me resulta interesante porque, como dice usted, sí se puede solucionar con medidas como las que tomaron ahora, pero siempre se puede tener una solución mejor, ¿no?, para garantizar la seguridad de la propia estructura.
naturales abajo, entonces estos socavones pues se vayan haciendo más grandes, a tal grado y pues, de que si es que hay asfalto acá arriba, pues ya esto termina colapsando, ¿no? No sé qué otros temas o puntos quieran hacer, compañeros. Sí, como por ejemplo, digamos que tenemos dos torres, ¿no? Y queremos conectarlas con algo en medio. ¿Qué parte de este dispositivo tendría que ir estático o cuál se tendría que mover para que no, en caso de un sismo o un temblor, no comprima alguna de los dos edificios del puente o que el puente desista o algo así? O sea, dices que tenemos algo así y que hay algo que los une, digamos, un puente o una conexión aquí en medio, ¿no? Sí. ¿Te refieres a qué sistema estaría empleándose aquí o cuál es el sistema en cualquiera de las dos o de las tres estructuras en las cuales se podría mitigar o cuáles? Pues sí, ¿no? Creo Sí, o entender por ahí. sea, ¿cómo se haría para que a la hora de un sismo o de cualquier imprevisto eh, no termine de llevarse por completo al puente alguno de los dos edificios o el edificio termine, o el puente digo, termine provocándole alguna imperfección a alguno de los dos edificios? Ok. Bueno, primeramente, antes de entrar muy más específico a un tema de cimentación de los dos edificios, primeramente es ver el tema o el sistema que une este puente con estos dos. Normalmente siempre se tiene que manejar una junta sísmica y junta de dilatación dependiendo del material que se esté empleando. Normalmente tendría que ser, este tipo de estructuras o este tipo de conexiones que unen dos edificios de manera, digo, por medio de un puente, siempre suelen ser de acero, las juntas tanto sísmicas y de dilatación. Entonces siempre existe tanto en esta unión y en esta unión, por proceso constructivo y por normativa, creo me parece, debe de haber un espacio para que en caso de movimientos, pues esto tenga este espacio para moverse tanto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y también tanto de arriba abajo y de abajo arriba. O sea, tiene que tener no tiene que estar restringido ese movimiento. Tanto en los dos puntos, primeramente, y ya después ya ver el tema de la propia cimentación. Yo podría pensar, o a mí me daría la impresión que al ser edificios pues que trabajan de la misma manera, al ser conectados por un puente superficial, pues sí o sí tienen que tener un comportamiento parejo. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor supongamos, ¿no? Tiene una cimentación así, que tiene un cajón y tiene pilas, y aquí tiene otro cajón y tiene pilas, ¿no? O sea, esto para mí no sería lo viable, porque entonces se comportaría de una manera y se comportaría de otra. Y entonces, por mucha elongación que aquí le dejes en las juntas, tanto de sísmicas y de dilatación del elemento del puente respecto a los dos edificios, pues lo vas a terminar tronando. Entonces, aquí siempre, al ser dos edificios que fungen como una sola estructura, pues es siempre tenerlos unidos bajo un mismo sistema de cimentación.
una losa ¿Sí? maciza sería lo ideal o... Sí, sería lo ideal. Lo ideal que los dos, en este caso, los dos edificios, si bien es cierto que son estructuras distintas, este, pero las dos al mantener, digámosle, dando, o sea, las dos funcionar como un mismo servicio, pues tendrían que también tener un mismo sistema de cimentación para un comportamiento homogéneo para los dos. Ujú. En este caso, un ejemplo, si a lo mejor en el diseño a mí me dice, dependiendo del suelo y dependiendo de eh, la profundidad y altura que va a tener los edificios, se resulta que se tengan que hacer dados de cimentación. Pues bueno, se tienen que hacer de manera unida, las dos. Unida, o sea, que queden los dos edificios dentro del mismo sistema de dados de cimentación, dentro de los mismos, que estén bajo el mismo sistema, pues de pilotes o de pilas, ¿no? Ujú. Esa es, digamos, mi única apreciación en ese sentido. ¿Por qué? Porque también respecto al tema, cuando hablamos también de ingeniería sísmica en los edificios, también tenemos que hablar de, ay, había, tiene otro nombre, pero ahorita ya no me acuerdo muy bien. Es respecto a la condición de los vientos. Entonces, muchas veces, dependiendo de las corrientes de aire que existen en el lugar, muchas veces se elige un tipo de sistema de contraventeos en esas caras de esos edificios. Estos contraventeos que son de este tipo, ¿no? Ya los han visto, que tienen unos pistones hidráulicos en estas partes para el momento de que haya, no nada más el movimiento sísmico, sino también el movimiento propio del aire, vaya mitigando ya si hay movimientos en este sentido, o en este otro, o en este otro, o en este otro. Estos contraventeos con los pilotes y con pilotes con pistones hidráulicos en cada brazo, pues lo vaya mitigando, ¿no? Y realmente se reduzca a un movimiento pues nulo, ¿no? Que uno casi ni lo sienta. Claro. De hecho, también es algo que había notado al investigar que, como dice usted, lo que se recomienda es que se traten, por ejemplo, los dos edificios con un solo sistema de cimentación, porque si se tratan como independientes o cada uno con el propio, a lo que se arriesga es que tengan deformaciones diferentes, ya sea por sismos o por su propio peso, y que, por ejemplo, el puente que tenemos se sufra de daños a largo plazo por la diferencia de movimiento entre cada edificio. Exacto, sí, 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 muy bien dicho. Sí es posible que a lo largo de los años, inclusive el puente que tendría que funcionar de manera pues, completamente paralela, pues ya esté en una condición así, ¿no? Digo, es muy pronunciada, pero digamos algo en ese sentido, ¿no? Y de hecho esta condición o este fenómeno pasa mucho o sea, es muy visible inclusive en ciertas vecindades del centro histórico y de la Ciudad de México, muchos edificios que fungían como vecindades y que llegaban a tener ciertas conexiones con edificios o digamos estructuras dentro del mismo predio o colindantes con otro predio, pues se presentaba esta situación, ¿no? Y no tanto por el tema de los hundimientos, porque ahí era muy claro ver, inclusive, que supongamos que llegas a tu nivel de descanso y aquí empieza la parte del puente y aquí está el otro descanso del otro edificio, de la otra sección, y que con el paso del tiempo vemos que esto está así, que ya vimos que está, puede presentar así
pero que el otro descanso, en lugar de tomar la misma condición del puente, pues está así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este ya tuvo un hundimiento diferencial mayor que este, y pues propicia que la estructura de unión que los unía, pues ya los termina, pues simplemente le da un servicio pues limitado, ¿no? Es muy notorio, digo, a lo mejor ustedes podrán decir, pues esto en un pasillo de alguno de, en un pasillo que colinda pues una estructura de otra en escuelas, etcétera, es visible, pero bueno, esas son otras condiciones. Ahorita yo nada más hablo respecto al tema cuando son dos estructuras totalmente distintas y tienen que darse servicio entre ellas por medio pues, de una conexión como un puente, ¿no? Y si se presenta una condición del, digamos, del puente o de la estructura que los une, pues, y es así, pues, es por ello, ¿no? Es por ese hundimiento diferencial, por lo mismo de que no tiene un sistema homogéneo para para las dos edificaciones. Pero sí. Muy interesante. Bueno, no sé si mis compañeros quieren agregar algo más o... Yo tenía una pequeña pregunta. También ya vimos, por ejemplo, que los sismos, el viento y cualquier evento externo puede afectar al movimiento de la estructura, pero también creo que se toma en cuenta el propio peso de la estructura y el peso que tiene ya siendo una estructura de servicio, ¿no? Como la carga viva o, por ejemplo, el amueblado o en un edificio, digamos, de departamentos, de casa habitación, también se tiene que considerar el peso añadido, ¿no? A la estructura. Claro, sí, muy importante. Cuando llegue su momento, supongo que a ustedes les van a hacer revisar su propio reglamento de construcciones que tienen de la región y del estado, porque tengo entendido que cambia. Hay ciertas normas que son que rigen cualquier construcción, pero son muy especiales en este caso. Por ejemplo, el reglamento de CFE o hay reglamento de la CONAGUA, que eso es general independientemente en el estado que estés, ese es el que tienes que usar y punto, ¿no? Pero muy importante lo que decías, en el reglamento ahí viene factores a considerar al momento de que calculas el peso propio de la estructura, factores de viento, de sismo y factores de carga viva y carga muerta, para ahora sí tener, digamos, todos los parámetros para saber cuál es la, cuál es la capacidad de carga que tiene que tener tu terreno para alojar esa estructura pues, que tú quieres hacer, ¿no? Eh, ¿cómo decirlo? Cuando yo llegué a esa parte, realmente es que no, yo ni siquiera sabía que realmente fungía o que tenía mucha importancia el hecho de qué tipo de servicio va a dar o va a estar sujeto la estructura, ¿no? Si es de uso industrial, comercial, habitacional, etcétera. Inclusive ahí hay factores que según yo tengo entendido que sí, que sí los, o sea, sí los dividen dependiendo del uso de dicha estructura. ¿Y esto por qué? Digo, a lo mejor ahí les saldrá las noticias o lo han de mencionar por ahí, que cuando hubo el sismo del 85, la Ciudad de México, algunos edificios sobre la calzada de Tlalpan se cayeron y muchos de ellos no eran porque estuvieran mal construidos, no era porque pues hubieran usado malos materiales, no era porque pues la cimentación o no hubiera tenido cimentación,
o porque la cimentación no estaba desplantada a la profundidad correcta, sino que era el uso que le estaban dando a ese edificio, en este caso, uno muy famoso, que era el de este edificio de los textiles, de las máquinas de textil o de coser que tenían en ese edificio, que ese mismo edificio no estaba hecho para recibir, para alojar ese tipo de servicios, ¿no? Que las losas de entrepiso no estaban siendo diseñadas para soportar o para distribuir correctamente el peso a las traves a las columnas y las columnas a la cimentación de todos los maquinones y toneladas de tela que tenían pues en esos edificios, ¿no? Que al momento de que viniera el sismo, pues avivar más esas cargas muertas a tal momento, a tal grado en que pues ¿cómo se llama? El factor, el estado límite de falla de las traves, de las columnas, de la propia losa, pues se diera, ¿no? Se cayera. De hecho, es muy interesante el tema. Digo, nos lo comentó un profesor y lo tengo muy presente, un profesor, inclusive era de geología, porque nos comentaba que, si bien es cierto que, supongamos un puente, ¿no? Como ejemplo, y bueno, ustedes lo han sentido, cuando pasas por un puente peatonal, estás tú solito y tú brincas, entonces, uno los llamaría coloquialmente ondulatorios, ¿no? Que sientes que realmente vibra todo el puente con tu propio peso. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú sigues brincando en relación a ese periodo, a esas ondas vibratorias que tú ya estás generando, tú y otros 3, 4 personas pueden realmente fracturar todo el concreto del puente y se puede venir abajo. Esa es una condición que se proyectó directamente cuando se derrumbó ese edificio, porque pues simplemente en en un sismo, pues todo lo levanta, lo baja, lo mueve de izquierda a derecha, y entonces ahí ya esa carga muerta, pues ya está generando esos movimientos ondulatorios sobre la base, en este caso, pues sobre la losa. Entonces, si lo siguen, dado que el sismo, durante las repeticiones del sismo, estas frecuencias siguen apareciendo y las siguen originando toda esta carga muerta, entre más frecuencias haya y mientras estas se sigan repitiendo puntualmente, pues hay un momento en el cual fractura o llega a un estado límite de falla el elemento en el cual estén, ya sea una losa de entrepiso, una viga, una columna. Entonces, es muy interesante esa parte, porque pues, es una condición que no nada más genera el sismo, también uno mismo la puede generar, también las propias máquinas industriales pueden llegar a generar. Digo, es por eso que en su momento los de Lina no nos dejaban demoler por este tipo de vibraciones que podían resultar. Digo, estaban muy exagerados en ese entonces, pero pues si tú metes una piloteadora ahí o no sé, o otro tipo de máquina, pues es probable que exista, pero pues obviamente primero pues se tiene que hacer un análisis de la estructura, de cómo está, etcétera, para poder intervenir de cierta parte, y que entonces sí, la teoría de la parte del derrumbamiento o llevar a un elemento estructural a un estado límite de falla por medio de oscilaciones o de movimientos vibratorios, pues sí tendría ya más sentido el decirla, ¿no? Tengo entendido que todo este cálculo ya se puede realizar por medio de software
y ayuda más al proceso de saber para qué tipo de cargas, o sea, para qué va a estar en uso el edificio, y ya hay como modelaciones en 3D de cómo se van a efectuar las cargas sobre las vigas, traves o sobre los muros de estructura. Sí, exacto, digo, eso es una maravilla el software. Yo, de hecho, hace como 2 años o 2 años y medio, me quise meter en hacer la maestría, bueno, la especialidad de estructuras en el Politécnico, allá pues, en escuela, ¿no? De posgrados. Pero al momento de ya tomar las clases, o sea, realmente es que sí, está muy pesada, es una cosa tremenda, porque no ves las estructuras de manera superficial. Bueno, con tal que decirles que pues entré a un curso propedéutico para pues tomar el examen de admisión y pues para ver si me quedaba o no. Entonces, simplemente el hecho desde ir al curso propedéutico, que es como que una embarrada más o menos, no de lo que vas a ver, sino de lo que ya tendrías que saber. Y sí, realmente es que es un conocimiento bien monstruoso, bien monstruoso. Yo no lo vi a ese grado en mi universidad. Hay cosas que sí vi, hay cosas que no vi, hay cosas que ya ni me acordaba de tantos años que ya no tomaba, bueno, que yo ya no repasaba ese tema de las estructuras, pero, pero sí, el software es, pues, básicamente, uno estudia no a entenderlo a mano y a papel y a calculadora, sino estudias para entender el software, para el resultado, para los números que te va a dar el software. Entonces, y fíjense que por ese lado, ahí se está un poco carente los planes de estudio, eh, casi de cualquier universidad, porque no mete mucho software. Inclusive muchos compañeros que tomaban el curso propedéutico del Poli, que eran pues compañeros recién egresados de la carrera, pues igual no le veían ni pies y cabeza a eso. Pero es por eso que les comento mucho. Si lo suyo es el tema del software, conózcanlo, vean tutoriales en internet, aunque ustedes no tengan el software, pues bueno, ahorita en el momento, en la etapa en la que están, pues con tal de ver y de entender los conceptos que manejan, está muy bien. Les recomiendo manejar mucho la terminología que manejan, en cómo relacionarla con lo que están viendo, en cómo relacionarla con, con el aspecto técnico que van a ver en su momento. Pero sí les recomiendo mucho el acercarse al software correspondiente, pues del área que ustedes quieran pues ejercer, ¿no? De hecho, no sé si todos quieran ir para allá, para las estructuras así, bien. Bueno. Así se trabó. No, sí, no, pues muchas gracias, la verdad, por el consejo, porque sí, sí, como dice, hay veces que aquí en la escuela, sí, hasta uno siente como que los temas que nos comparten a veces son hasta un poco limitados, ¿no? Entonces, sí, si uno le da que pensar a decir, no, pues a investigar un poco por su cuenta y como usted nos comenta, pues investigar la parte importante que es, vendría siendo el software como para poder desarrollar todo esto con las herramientas que ya, pues es una herramienta está diseñada para facilitarnos los trabajos en sí, el trabajo que nosotros vamos a hacer. Entonces sí, sí es una buena recomendación. Sí, tómenlo mucho en cuenta, de verdad, porque pues ya luego cuando ya saliste y te pones a pensar y dices, híjole, pues bueno, me tengo que empezar a chutar cursos, a ver pues todo ese tema, y ya luego verlo por fuera, la presión de a lo mejor de conseguir trabajo. Entonces, a veces ya no lo haces por mucho gusto, sino como que, pues bueno, ya así, como que ya vamos a las prisas, ¿no? Entonces, en este momento sí se los recomiendo,
de manera pues primordial, ¿no? Ya sea al área de estructuras o a cualquier área que quieran ir ustedes, ¿no? Dentro de la ingeniería civil. Pero ya casi para toda área ya hay un software que lo está haciendo, que lo hace más rápido, más fácil, para agilizar todo. Y pues que allá afuera en los puestos donde se gana más, pues sí lo piden sí o sí. Pero sí, ¿Usted así es. dónde realizó sus prácticas? Yo, fíjate que es una cosa bien curiosa, porque yo antes, ahí en el tercer año, que era cuando ya tenía que elegir bueno, bueno, ya podía empezar a hacer mi servicio social, yo quería hacerlo en la SCT, que en ese entonces era la SCT, porque yo quería dedicarme a especializarme en vías. Pero, ¿qué pasa? Que era todo el tema de la pandemia. Entonces, pues las oficinas estaban cerradas, no había trato pues, para nada, ¿no? Entonces yo dije, bueno, mañana voy presencialmente a ver si está abierto y si no, pues ya voy a ver qué hago. Y exactamente en ese mismo día yo dije, bueno, voy a llamar a otro lugar que es una instancia pública de sistema de aguas de la Ciudad de México, que ve todo el tema de la hidráulica, del drenaje, de plantas de bombeo, potabilizadoras, etcétera. Dije, pues voy a llamar a ella, a ver qué pasa. Yo lo que quería era era hacer un servicio social pues presencial, porque dada la pandemia casi casi el 100% era todo en línea. El servicio social lo liberabas con prácticas en línea, a distancia, por Zoom, y pues la verdad, pues eso que no. Entonces yo realmente, a pesar de la condición que había del bicho pues sí yo quería que fuera presencial para pues tener experiencia en campo, en obra, y pues saber qué más, ¿no? Y fue ahí donde se me dio la oportunidad de poder hacerlo, me dieron la chance de ir presencialmente a esa institución pública y ver todo lo relacionado con obra pública y trabajo de oficina, de supervisión, de revisión de contratos. Entonces, supongo que algo mejor, pues no pude haber pedido dadas las condiciones de ese entonces, pero pues sí me sirvió mucho ahorita para lo que hago, ¿no? Y actualmente, ¿cómo a qué se dedica dentro de su área? Ahorita estoy en el área de costos y presupuestos. Ya desde hace un año y cacho, ya casi un año y medio, en puro costos y presupuestos de obra, realizando matrices, haciendo precios extraordinarios de proyectos donde pues salen, ahora sí que de la nada el cliente ocupa que va a hacer esto, que va a cambiar lo otro, entonces yo hago esos precios extraordinarios. Cuando nos dan frentes a trabajar, me toca hacer los catálogos de conceptos, a veces en algunas veces no, todo lo que es hacer la matriz, pues a darle, ¿no? Con eso. Digo, si ustedes se quieren dedicar al tema de campo, de estar allá afuera, el tema de precios unitarios, pues sí les va a dar mucho, digamos, mucho punch al momento de ejercer en obra. Si ustedes dicen, no, yo quiero nada más pura oficina, hacer mis proyectos y que los validen y ya de ahí que los pasen a obra y en campo ya lo realicen y yo aquí seguir calculando, haciendo, que también está bien, no está mal. El tema de precios unitarios pues queda un poco rezagado, ¿no? Pero específicamente ahorita ese es en lo que estoy haciendo y que más sin embargo pues me quiero seguir especializando porque hablando de precios unitarios está el uso de software de el Opus y el Neodata. Y de momento pues no se usa ninguno de los dos.
ninguno de los dos. Yo hago todo en Excel. Ahí me chuto todo, todos los precios y presupuestos en Excel. Y pues así. Obviamente en su momento, dado que la empresa no lo ocupa, pero yo sí lo quiero desarrollar independientemente, en su momento ya me tendré que pagar yo un curso, usar el software y ya posteriormente, pues inclusive aspirar a otros trabajos, ¿no? Porque cuando yo me meto a buscar vacantes, pues lo que piden es el uso del software, ¿no? Por el tema de la rapidez, de que todo es más fácil, la información se maneja mucho mejor. Entonces, es en este caso, en lo personal, en lo que yo estoy pues enfocado, ¿no? Una Sí, carrera. como por buscar, sí, cierto, como dice, el actualizarse y el andar progresando, ¿verdad? Lo que cada quien tiene conocimiento. Una pregunta también muy interesante, como nosotros pues apenas estamos iniciando en este rollo. ¿Usted cuándo se dio cuenta como que la carrera o así, que valía la pena o que se dio cuenta como que le interesó así, como para querer ejercerla así completamente? Crecerla, bueno, fíjate que no tiene mucho. Ha de tener como unos 2 años. Antes de eso, realmente yo mismo había considerado que había elegido mal la carrera, había elegido mal el lugar, había elegido mal todo. Pero después, viendo realmente el potencial que tiene la carrera para, en este caso, vivir bien y con las aptitudes y con todo lo que yo sabía, todas mis capacidades que sé que puedo meterle a esta área, pues simplemente lo aproveché y dije, a final de cuentas, yo me dije a mí mismo, dije, ok, ya me di cuenta que pues no era lo que yo quería o que a lo mejor yo tenía en mente otra cosa o que pues a lo mejor eh, eh, me cegué y elegí mal en un inicio y ahorita pues ya me doy cuenta que no. Al final de cuentas dije, bueno, ya pasó, ahorita ya lo estoy cruzando, no voy a dejar de aprovechar la oportunidad que tengo, la termino y de ahí yo ya saber en qué soy bueno y qué puedo detonar o qué puedo explotar dentro de todas las áreas que tiene la ingeniería civil. Y es lo bueno, que la ingeniería civil pues tiene muchas ramas. Entonces, tiene muchas áreas que al final de cuentas pues te pueden gustar y te pueden llamar mucho la atención. Como yo les comentaba, a mí me encantaban las estructuras por lo que veía en la escuela, porque se me hacían fáciles en esto, que los ejercicios, esto, lo otro, lo demás. Por cuestiones eso realmente lo olvidé. Y pues tampoco es que yo me haya sentido mal por no haberle metido más interés, de ver un poco más allá o de conseguir trabajos únicamente relacionado a eso. Créanme que pues al final de cuentas, cuando tú ya sabes para lo que eres bueno y mientras tú lo estés explotando dentro de la ingeniería civil y la ingeniería civil también te esté dando lo correspondiente, pues ahí yo no le veo tema porque a lo mejor sentirse mal de haberse equivocado desde un principio, como yo, ¿no? Sí, como dice que llegó a darse cuenta, pero aún así, pues sin importar eso, ¿verdad? Le dio como el lado positivo, ¿no? Como de decir, para seguir pues sacarle provecho a todo el esfuerzo, ¿verdad? Que ha hecho. Sí, claro, y también aprovechar mucho la condición de que pues mis padres me apoyaban. Realmente valorar mucho ese tema y decir, ok, ellos me están apoyando en el tema de la universidad particular, pues con todavía más, pues aprovechar y sacarle todo el jugo a lo que esto me puede dar, ¿no? Y pues dicho y hecho, ya lo ando haciendo. Me ha costado pues sus años. He llevado 6 años donde pues en ese periodo pues ando ganando realmente pues
medianamente bien, no mal, pero tampoco tan bien, pero también es la parte pues, del proceso, ¿no? Ahorita en el trabajo veo muchos compañeros que son egresados, que no han tenido nada de experiencia, pero cero, absolutamente nada, están trabajando en la obra, pasan 6 meses y ya quieren, inmediatamente dicen, no, pues es que yo ya me merezco un sueldo de tanto y aumentarme a tanto porque yo hago esto y lo otro. Y es así como que, o sea, sí, pero pues, o sea, tranquilo, al final de cuentas, eso lo dices aquí, si estuvieras en otra empresa, pues las cosas cambian y eso es muy importante a tener en cuenta, que no toda empresa se maneja igual, no en todas te van a tratar igual, y no porque ya te acostumbres a estar en una empresa, pues la otra va a ser igual, no, todas siempre van a ser diferentes, y te lo digo con la experiencia de que he estado en muchas empresas de construcción, tanto de ejecución de obra y tanto de supervisión de obra. Entonces, es cuestión de ser paciente, ser constante y nunca hacerte sentir tú mismo menos, ¿no? Sí, bueno, No, pues, gracias. Aquí tenemos un ejemplo de que aún pensando que hiciste algo mal, pues se puede seguir avanzando en este rubro, ¿no? Sí, claro, sí, sin duda, sin duda alguna. Bueno, muchas gracias por su tiempo, ingeniero. Ya no le quitamos más su fin de semana, ¿verdad? Porque pues esto estamos grabando sábado, hay que andar con la familia. No te preocupes, no te preocupes. No, sí, muchas gracias, la verdad, por su tiempo, por apoyarnos más que nada en este proyecto y para más que nada, para nosotros conocer más el tema y, como usted dice, pues nos da motivación porque sí, de que pues, seguir intentándole, ¿no? De seguir acá con la carrera. Sí, claro que sí. Al final de cuentas, el que persevera alcanza. Siempre, siempre. Y el que busca encuentra. Siempre. Sí. Sí, no, pues muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y por su conocimiento, la verdad. Sí, gracias. Órale, pues, chavos. Pues ahí estamos. Gracias. Vaya bien. Mucho ánimo, mucho éxito. Sí, Gracias igualmente. gracias. Órale, pues. Sale, pues. Hasta luego. Buen fin de semana a todos. Igualmente. Hasta luego. Dale. Ya se armó. Yo digo que salió bien. Güey, no mames, de 3 nomás vino uno, me lleva a la verga. Ya nomás faltan 3, ¿verdad? Sí, güey. Salió bien, pero me faltaron 3, güey. No, güey. A la verga. Y lo peor es que se me hace que me mandaron un reemplazo, güey, porque era un viejito. Y los otros 3 no te mandaron mensaje, mi Luis. Los otros 2. No, ya no me dijeron nada, güey. Nomás te estaban diciendo que sí, te estaban dando el avionazo, güey. Sí, güey. Pero No. aún así me salió mejor el chiste que a Diego, ¿no? Ah, ¿no? Pues la neta, yo digo que esta salió bien, ¿no? sí, está bien. Sí, sí. Sí.